Pues muy brevemente, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos al Centro Sefarat Israel, que como saben es un consorcio público del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Hoy es un placer recibir a nuestro querido Javier Leiubiski. Mira que no he ensayado esta mañana, Leiubiski. Bueno, yo no sé cómo lo pronunciarán en Francia, supongo que tendrás versiones... Entre el nombre, que no logran pronunciar Javier, y el apellido... Javier Leiubiski, algo así, bueno. Javier a veces me llaman, bueno. Entonces, Leiubiski, así más o menos... Leiubiski. Javier, estamos encantadísimos de recibirte, porque claro... piensen ustedes que esto es el Centro Sefarat Israel y Javier es uno de los grandes expertos en judío español. Entonces, tiene todo el sentido que esté aquí, tiene todo el sentido que haya venido desde París a presentar su libro, que agradecemos muchísimo. Es un libro que se publicó en el 2019 en francés y que aparece ahora en esta edición que les muestro de una editorial argentina. Quiero además agradecer especialmente a los dos representantes de la Embajada Argentina que nos acompañan. Es una embajada muy cercana a esta casa y muy colaboradora siempre, entonces es un honor que estéis aquí. Y el libro lo que cuenta y lo que tú vas a contar en tu conferencia está muy bien explicado en el título. Es un libro que tiene un título que de verdad explica lo que contiene, que no siempre ocurre. Tú vas a hablar del camino de todos esos judíos que transitaron ese periplo del Bósforo de Estambul a Villa Crespo, que es un barrio de Buenos Aires. Entonces lo que vas a explicar es cómo fue ese periplo y cómo fue eso que tú llamas la inclusión de la minoría dentro de la minoría. Es decir, que nosotros tenemos la idea de que los judíos que llegaron a Argentina son todos esquenás y de alguna manera los estudios siempre pierden de vista la llegada de esos judíos sefarditas que tienen una relevancia y que configuraron también parte de esa identidad y que configuraron también parte de ese ser judío argentino. Es muy interesante, yo he estado hojeando el libro y es muy interesante cómo explicas exactamente dónde se asentaron, en Villa Crespo y quizás en las inmediaciones, cómo convirtieron en barrio algo que antes no lo era, cómo desarrollaron esa identidad, ese sentido de comunidad y a qué se dedicaron. Entonces, el libro... Creo que, y hablas hasta 1930, ¿no? Explica muy bien el ser argentino también, ¿no? Explica muy bien el ser bonaerense, porque no se podría entender lo argentino y lo bonaerense sin lo judío. Y explica muy bien ese ser judío argentino desde otro lugar que quizás no nos habían contado tanto. Así que muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por contarnos toda tu investigación, que es muy interesante, y bienvenido a tu casa, Javier. Bueno, muchas gracias. Wow. Bueno, gracias por estar acá. Pensé que iban a haber miles de personas y que iba a haber una cola en la vereda, pero bueno, está bien. Bueno, gracias Ana y gracias a Esther, que no está acá, que fue con quien había hablado en un principio para poder presentar el libro. Y también quiero agradecer a Marisol Encinas, que es una historiadora que conocí en junio y que fue ella que me hizo el contacto en realidad con el Centro Sefarat Israel, así que aprovecho para agradecerle. Bueno, vamos a empezar entonces, voy a presentarles el libro y después, al final, si quieren hacer preguntas, bueno, vamos a tener un tiempo para las preguntas. Les voy a contar quizás muy brevemente antes de empezar cómo llegué a esta investigación. Yo vivo en Francia, en París, y mi trabajo es más bien un trabajo de lingüística, de investigación lingüística y literaria. Trabajo sobre el hebreo y sobre el judeo español. Y en un momento quise trabajar sobre el paso del judeo español, del ladino, al castellano porteño argentino, de esta comunidad otomana
me interesaba mucho saber cómo había sucedido ese paso de una lengua a la otra, que bueno, son cercanas, y me fui a Argentina para tratar de buscar información, fuentes sobre este tema, y no encontré absolutamente nada, pero sí hablé con un montón de descendientes de inmigrantes del Imperio Otomano que me contaron sus recuerdos, relatos de familia, y entonces cuando volví a Francia eso me hizo cambiar de eje de investigación y decidí dedicarle entonces el trabajo a este tema de la inmigración. De paso les estaba comentando afuera algunos que mi abuela paterna fue de Esmirna, entonces judeo-española. Entonces este trabajo también me permitió descubrir una parte de mi historia personal que no conocía. Ella falleció cuando yo era muy chiquito, así que no conocía prácticamente nada de esta historia. Entonces, bueno, como decía Ana en la introducción, cuando hablamos, generalmente cuando se habla de la comunidad judía argentina, hablamos de los judíos ashkenazíes, de los judíos de Europa del Este, que en el periodo que yo trabajé, más o menos hasta 1930, y creo, no sé hoy en día, pero debe andar por ahí también, componen cerca del 80% de la comunidad judía argentina. Después, bueno, se conoce también, por lo menos en Francia, la historia de la inmigración ashkenazí hacia Argentina. Genera mucha fantasía porque están estas historias de las colonias agrícolas del barón Hirsch que habían establecido en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Entonces, bueno, hay muchas historias, muchos mitos y mucho interés también alrededor de toda esta historia. Mucho menos se conoce la inmigración de los judíos sefardíes. Y ya usando ese término, es un término un poco complicado, porque muchas veces se usa el término sefaradí como si se tratara de un grupo homogéneo, que comparte las mismas tradiciones y culturas, pero en realidad, como probablemente lo sabrán, se trata de grupos bien distintos, de zonas geográficas incluso muy diferentes. Tenemos al norte de África, al Imperio Otomano, y dentro del Imperio Otomano también diferentes grupos, Italia, cercano, lejano oriente. Bueno, es bastante más compleja la cuestión. El tema también de la inmigración no ashkenazí es que, a diferencia de la inmigración ashkenazí hacia la Argentina, que contaban con una organización de colonización que se llamaba la Jewish Colonization Association, los judíos no ashkenazíes, la inmigración de los judíos no ashkenazíes fue más de carácter individual. Entonces, esto también dificultó mucho la reconstrucción de todo este movimiento migratorio. Y otra de las grandes dificultades que tuve era justamente el tema de cómo identificar a el grupo que yo estaba buscando, que era el grupo de los locutores de ladino exclusivamente. O sea, mi trabajo fue separar a este grupo. Entonces, bueno, fue también una dificultad bastante importante en poder aislarlos. Entonces, antes de entrar en el tema, como dije hace un ratito, voy a utilizar a veces el término sefaradí en el sentido, como es en hebreo, digamos, el sentido sefaradí en hebreo es español. Entonces, cuando hable de sefaradí voy a hablar de lo que llamamos, en Francia se les llama exclusivamente judeo-españoles, de Oriente, o sea, los judíos de origen que fueron expulsados de España y que se instalaron en el Imperio Otomano, cuya lengua entonces fue el ladino o el judeo-español. No voy a entrar en el tema de terminología del nombre de la lengua, que es otro tema. Con respecto a la inmigración de estos judíos hacia la Argentina, también vamos a hacer la diferencia entre dos grupos judeo-españoles. Uno que fueron los marroquíes, que también hablan un judeo español que se llama jaquetía y que
fueron los primeros judíos no ashkenazíes en realidad que llegaron a Buenos Aires. Y por otro lado, entonces, el grupo que me interesó a mí en esta investigación, que son los judíos españoles de Oriente, de habla ladino. Otro grupo de judíos no ashkenazíes que emigraron hacia Argentina llegaron principalmente de Damasco y de Alepo, en Siria. Y este es otro grupo, ellos eran más bien locutores de árabe. Entonces es otro grupo aparte. La presentación, entonces, como dije antes, empieza en 1876 con la llegada de los primeros judíos no ashkenazíes a la Argentina, los marroquíes, en un momento que fue crucial en la joven república porque las puertas estaban ampliamente abiertas para recibir inmigrantes. La investigación termina en 1930, que es el año que marcó el final de la gran ola de inmigración de judíos otomanos hacia la Argentina. Después hubieron otras olas que siguieron, pero ya fueron mucho más pequeñas. No voy a analizar por falta de tiempo y para que no se haga eterna la presentación, entonces no voy a entrar en profundidad en las razones por las cuales abandonaron el Imperio Otomano. Eso está detallado en toda la primera parte de mi libro, pero sí brevemente me parece importante mencionar los puntos principales y en primer lugar está el antisemitismo que iba surgiendo en los nuevos estados-nación a medida que el Imperio Otomano se iba fragmentando. Los estados-nación cristianos empezaron a haber persecuciones en contra de los judíos. Otro de los temas que están relacionados con estos estados-nación que se fueron creando es que el bloque judeo-español, que era, imagínense, el Imperio Otomano fue muy muy grande y entonces tenía una continuidad territorial bastante importante, las comunidades podían mantener contactos unas con otras. A medida que aparecen estos estados-nación, de repente hay comunidades que se encuentran en países enemigos. Entonces ese continuo territorial se va quebrando. Hubieron periodos económicos muy difíciles en la historia del Imperio Otomano que fueron empujando a los judíos, así como a otras comunidades, a buscar nuevos horizontes y obviamente trastornos y guerras como la Revolución de los Jóvenes Turcos en 1908, las guerras balcánicas, la Primera Guerra Mundial obviamente, y la creación de la República en 1923. Muchos de los testigos que entrevisté también me hablaron del hecho de que, como parte de las reformas, sobre todo después de la creación de la República, las minorías pasan a tener la obligación de hacer el servicio militar, cosa que antes estaban exentas. Este fue otro de los motivos que los empujó a partir. Por ejemplo, fue el caso de mi bisabuelo paterno, que desertó el ejército otomano, que estuvo escondido mucho tiempo hasta que lograron salir de Turquía y llegar a la Argentina. Desde el inicio de la Revolución de Mayo de Argentina, en 1810, los fundadores de la República tenían la intención de poblar el país. Argentina, como saben, es un país muy grande, entonces se abrieron las puertas hacia la inmigración. En 1810, en el año de la primera revuelta, el gobierno invita, cito, a ingleses, portugueses y otros extranjeros que no estén en guerra con nosotros para que se establecieran en la Argentina. En 1812, el gobierno, que estaba encabezado por Bernardino Rivadavia, promete el goce de todos los derechos concedidos a un hombre en una sociedad a los inmigrantes de todas las nacionalidades. Y en 1823, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rivadavia adopta una política de fomento activo de la inmigración. Si bien el gobierno fomentaba principalmente la inmigración de Europa Central y de Europa del Norte,
la entrada al país no estaba vedada a inmigrantes de otras regiones menos deseadas, como encontré en uno de los textos de la época. A partir de la segunda mitad del siglo XIX observamos entonces una inmigración procedente de Europa del Este, entre la cual se encontraban los primeros judíos ashkenazíes. Especialmente en 1888 llega un barco que fue muy famoso, el Weser, con judíos de Europa del Este. En 1876, entonces el año de la llegada de los judíos marroquíes, los primeros judíos no ashkenazíes en llegar a la Argentina, una ley que se llamaba la Ley Avellaneda, regulariza el proceso de absorción de los inmigrantes en Argentina. A esto también se le puede agregar que en esa época ya existía la libertad de culto. Argentina se encontraba lejos de los conflictos bélicos de Europa y del Imperio Otomano, y en el caso de la comunidad sobre la cual trabajé, los judíos españoles de Oriente, seguramente que la lengua también fue un factor que los atrajo y que facilitó su integración. Fue creada una estructura en Buenos Aires con el fin de recibir a los inmigrantes, el hotel de inmigrantes que vemos acá en la foto, en la pantalla, que estaba ubicado en el puerto de Buenos Aires, acogía a los inmigrantes, les proveía ropa y alimentos durante los primeros días tras el arribo. Incluso los inmigrantes que luego seguían hacia el interior de la Argentina, hacia otras provincias, recibían pasajes de tren para que pudieran llegar a su destino final. El hotel de inmigrantes estaba administrado por el Departamento de Inmigración. Era un edificio, creo que se puede ver en la imagen, un edificio muy grande, construido en madera y con techo de chapa. Este es el hall central que vemos en la foto. Y acá tenemos también el comedor y los dormitorios. Aunque las condiciones, bueno, como podemos ver, las condiciones sanitarias eran precarias, ofrecía un techo y comida a los inmigrantes recién llegados. El periodo entonces que va entre 1880 y 1930 se caracteriza por un flujo sólido y constante de inmigrantes hacia la Argentina, y las cifras muestran un total de 3 millones de inmigrantes. Estoy hablando de inmigración general, sin separar por comunidad, religión, etcétera. Según los datos que pude encontrar y lo que podemos ver, bueno, en esta tabla muy resumida que hice para la presentación, podemos observar una clara progresión de la inmigración judía en Argentina durante el periodo que estudié. Vemos que hacia 1888 hay 1.572 judíos y en 1930 ya son casi 230.000, o sea que es un crecimiento bastante importante. En el caso de Buenos Aires, los judíos españoles de Oriente representaban en esa época el 4,5%, o sea que serían unas 10.000 personas. En esa época ya los judíos ashkenazíes, hacia el final del periodo estudiado, los judíos ashkenazíes constituían el 82,6% de la población, o sea que es una diferencia muy grande. Los primeros inmigrantes judíos que llegan, entre ellos los judíos españoles de Oriente, se establecen en el centro de la ciudad, muy cerca del puerto, lo cual es lógico, y sobre todo en las calles, para los que conocen Buenos Aires, las calles Reconquista y 25 de Mayo en el centro. Aunque la inmigración judeo-española es de carácter familiar, se lleva a cabo en varias etapas. Los primeros inmigrantes generalmente eran hombres jóvenes solteros, llegaban, alquilaban una habitación de a varios en grupo y encontraban un trabajo cuando lograban una estabilidad económica o lograban abrir su propio comercio o encontrar una vivienda mejor. En ese momento entonces mandaban a llamar al resto de la familia que se había quedado en los países de origen. De manera general, por lo que pude ver, la elección del lugar de residencia estaba influenciada principalmente por las oportunidades laborales,
pero también por la presencia de familiares, de amigos, incluso de personas del mismo origen geográfico. De esta manera, entonces, como vamos a ver más adelante, una vez que van abandonando el centro de Buenos Aires, se van a ir regrupando en diferentes barrios por ciudad de origen, que por lo que pude estudiar es exactamente lo mismo que había sucedido cuando se habían ido de España hacia finales del siglo XV, se instalan en el Imperio Otomano también por ciudad de origen. Y esto mismo también hicieron los judíos españoles de Oriente que emigraron a París, exactamente la misma forma de instalación. La zona del centro se va desarrollando hasta 1930 más o menos. En 1930 hay una crisis económica importante, el centro de la ciudad se vuelve muy pobre, pero ya antes, como vamos a ver ahora en un ratito, ya mucho antes, ya desde 1911 por ahí, van empezando también a irse hacia otros barrios. En cuanto al culto religioso, los primeros servicios se celebran en casas particulares. En 1905 se fundó la primera sinagoga judeo-española en Buenos Aires, Etz Haim, que eran judíos de Esmirna y de Estambul, en el primer piso de una casa modesta en las calles 25 de Mayo y Viamonte. Esta sinagoga también contaba con una asociación femenina llamada El Socorro, fundada en 1908, con el objetivo de ayudar a los más necesitados de la comunidad. En el mismo barrio, los judíos procedientes de Rodas abren su propia sinagoga, Benezión. La comunidad, que fue fundada en junio de 1917, contaba inicialmente con solo 20 miembros. Hacia 1920 ya sumaban 200. En 1917, Benezión también inaugura una sociedad benéfica que se llamaba La Unión en la calle Reconquista, al 600, dedicada a ayudar a los necesitados y a promover la unión entre los diferentes grupos judíos. Bueno, vamos a seguir un poquito. Vamos al barrio principal, al barrio judío español principal, el barrio de Villa Crespo, que lleva en parte el nombre del libro. Para los que no conocen Buenos Aires, el barrio de Villa Crespo se encuentra en el centro geográfico de la actual ciudad de Buenos Aires. Hasta la década de 1880, las tierras sobre las que se construyó este barrio estaban en el límite de la ciudad. Era una zona pantanosa atravesada por un arroyo que hoy en día está cubierto por una avenida, el arroyo Maldonado. Era una región deshabitada, incluso un poco peligrosa, como muestran algunos tangos, como el que puse acá en la pantalla, que hablan de esa zona y de los alrededores. Hacia 1885, esta zona comienza a ser codiciada por la industria del cuero y del calzado. La ciudad de Buenos Aires carecía de terrenos, Argentina estaba en pleno desarrollo industrial. El hecho de que estaba también el arroyo Maldonado en la cercanía, en ese momento era positivo porque iba a servir para evacuar los desechos. Hoy en día creo que tenemos otra mirada sobre estos temas. Hacia fines del siglo XIX entonces se instala en el barrio la Fábrica Nacional del Calzado y en 1901 la Curtiembre de la Federal. Estas dos industrias se convierten en un polo de atracción para quienes buscaban trabajo, lo que muy rápidamente transforma el carácter del barrio. El hecho de que Villa Crespo también es uno de los barrios donde nacieron el tango, la cultura futbolística, que son dos pilares de la identidad urbana de Buenos Aires y quizás Argentina, refuerza también la importancia de este barrio. En lo que respecta al tango, bueno, las orillas del arroyo Maldonado vieron nacer varios tangos y tangueros. Podemos, por ejemplo, citar la cita del tango, Cuna de Tango de Salvador Lamas: el viejo farol de la esquina de luz mortecina me dice que es cierto, que el tango nació en Villa Crespo. Igual, bueno, hay otros barrios que disputan también el nacimiento del tango y otros países. La Fábrica Nacional del Calzado
buscando alojar a sus obreros cerca de la planta, comienza a construir unas viviendas muy particulares, con un largo pasillo central y pequeñas habitaciones a los lados, que son los famosos conventillos. También se trazan nuevas calles para facilitar el acceso al barrio naciente, y los nuevos inmigrantes entonces se instalan en estas casas colectivas, donde cada familia ocupa una habitación y comparte la cocina, el baño con el resto del edificio. Estos lugares se convierten en espacios de convivencia entre los distintos grupos migratorios. Y finalmente, en 1897, aparece el tranvía que conecta el barrio con el centro de la ciudad, y esto le da todavía un auge mayor al desarrollo del barrio. Como otros grupos de inmigrantes, los judíos entonces también comienzan a instalarse en el barrio de Villa Crespo para aprovechar de las oportunidades laborales y las viviendas. Primero se establecen los judíos ashkenazíes, seguidos por judíos de origen turco y balcánico. Hacia 1930 habían ya en el barrio 30.000 judíos. La mayoría de los inmigrantes judíos eran obreros, sastres, carpinteros, tejedores y vendedores ambulantes, que eran conocidos con el nombre de cuenteniks. Ellos recorrían el barrio a pie para vender sus productos. Más adelante, algunos se compraban bicicletas y algunos pudieron también abrir un comercio. Los judíos originarios de Esmirna comienzan a concentrarse en el barrio de Villa Crespo. Mi abuela fue una de ellos. Según testimonio de Marcos Emanuel, que fue un dirigente comunitario, las primeras familias se instalan en Villa Crespo en 1911. Otros grupos judío-españoles, como los provenientes de Estambul y de Rodas, se van a instalar en otros barrios, lo vamos a ver más adelante. Les voy a citar al hermano de Marcos, a David Emanuel, que cuenta cómo se inicia cómo llegan al barrio y cómo se inicia la comunidad. Cuando mi padre llegó a Buenos Aires en 1911, este barrio todavía estaba fuera de la ciudad. Había pocas casas y estaba poco poblado. Había ferias de caballos. Cuando mi padre llegó desde Esmirna, abrió un pequeño almacén y vendía de todo: relojes, pistolas, pantalones, a todos los que frecuentaban esta zona. El padre de David y Marcos Emanuel había escrito la palabra Shaddai, que es uno de los nombres de Dios en hebreo, en la vidriera del negocio, y según sus testimonios, es a partir de una pequeña historia que está relacionada con esta palabra que nace la primera comunidad judeo-española de Villa Crespo. Cito: un hombre llamado Israel Calomiti pasó un día frente al almacén y vio la palabra Shaddai en la vidriera. Entró y preguntó: ¿es usted judío? Cuando mi padre respondió afirmativamente, él dijo: he traído desde Esmirna un Sefer Torah, una Biblia, pero aquí no hay comunidad. Tengo solo una habitación pequeña y no tengo lugar para guardar el libro. Mi padre, que había alquilado una casa grande, le propuso guardarlo en nuestra casa. Y así fue como, poco a poco, comenzaron a pasar otros judíos por allí. David Emanuel continúa su relato. Entonces mi padre, al ver que ya había unos 10 judíos, un minyan, los llamó a casa, les mostró el libro y les propuso formar una comunidad. Les sugirió aportar $1 mensual para alquilar un espacio, una habitación pequeña. Mi padre alquiló la sala. Uno de los primeros miembros, que era carpintero, construyó un arca para guardar el libro y mi padre compró 10 sillas. Estos primeros oficios religiosos judeo-españoles se realizaron en esta habitación hasta que en 1914 se funda el primer templo en la calle Gurruchaga al 400, Ka'al Kadosh y Talmud Torah, la hermandad sefaradí, lo cual atrajo más judíos del mismo origen a este barrio. Respecto al jajam, al rabino, hay que señalar que la comunidad judeo-española no tuvo su propio rabino hasta finales de la década de 1920. Se mantenían fieles a los rabinos de sus ciudades de origen. Entonces, por ejemplo, cuando moría un rabino en alguna de las ciudades en el Imperio Otomano, se celebraban oficios en Buenos Aires en su memoria. Generalmente el que oficiaba de rabino, incluso le decían rabino aunque no lo fuera, eran los
los encargados, los dirigentes comunitarios, que se encargaban un poco de organizar los matrimonios, las circuncisiones, la enseñanza de los chicos, etc. En lo que respecta a las relaciones con las relaciones con los no judíos, en el barrio de Villa Crespo encontré varios testimonios según los cuales las comunidades compartían momentos festivos y religiosos en comedores y patios. Bueno, quizás algunos de los testimonios pueden ser un poco idealizados, pero sí encontré vamos a pasar a la próxima diapositiva, una investigadora argentina que vive en Estados Unidos, Adriana Brodsky. Encontré en uno de sus trabajos una cita de un artículo en un periódico judío argentino, La Luz, de 1930, que describe justamente una de estas celebraciones, la celebración del 25 de mayo. Cito: la celebración comenzó con un discurso del presidente de la comunidad, Aarón Levy. Tras entonar el himno nacional argentino, un funcionario municipal, Remigio Iriondo, pronunció un discurso patriótico sobre la Revolución de Mayo. Después de los discursos, los invitados pasaron a las aulas, donde la Comisión de Mujeres distribuyó ropa a los niños, donada por Chami Alderoki, bueno, etcétera, etcétera. Eran nombres de grandes tiendas de ropa pertenecientes a judíos españoles de Oriente, en Buenos Aires. En un artículo que aparece de otra investigadora argentina, Graciela Teba de Riva, un artículo que apareció en el 2008, habla de una anécdota que, bueno, mezcla un poco de imaginación con algún testimonio real, sobre Osvaldo Pugliese, no sé si lo conocen todos, un tanguero de los más famosos. Les voy a leer esta historia, que es interesante. Una vez, en un concierto de Osvaldo Pugliese, el público pedía insistentemente su tango más famoso, La Yumba. Pugliese pidió silencio con un gesto de la mano, pero el público insistía. Entonces se levantó y dijo: les pido perdón, pero quiero dedicar este tango a la señora Alegra Javif, una vecina que siempre me escucha cuando toco el piano, me trae bollos y huevos jaminados recién salidos del horno, son platos típicos judo-españoles, también baclavás y mostachudos. Nunca deja de ofrecerme lo que cocina. El relato continúa: la gran mayoría del público presente eran judíos turcos y todos se pusieron de pie gritando. Fue en ese momento que entraron los señores Arrocha y Calomite, y ¿qué vieron? A sus hijos bebiendo cerveza y comiendo maní. Los hicieron salir a la calle para reprenderlos severamente, pero los jóvenes respondieron: ¿qué se puede hacer? A donde sea que vamos se escucha el tango. Aunque en casa escuchemos las canciones judeo-españolas de nuestras abuelas, nos gusta el tango. Me parece una historia interesante, no solamente por el tema de Pugliese, que le dedica La Yumba a una vecina judeo-española, sino también por estos dos jóvenes que ya se están integrando a la cultura argentina, causando la preocupación de los padres. Otro testimonio, este sí es un testimonio directo de uno de las personas que entrevisté, tiene que ver con otro tanguero muy famoso, Aníbal Troilo, Pichuco, que estaba casado con una judeo española proveniente de Rodas, Ida Duduy Calachi, que era más conocida por su seudónimo Cita. Ella llegó de Argentina hacia finales de 1920 y tuvo una relación bastante turbulenta con Troilo, sobre todo por los excesos de este último. Este señor que entrevisté, Salvador Alaluf, que es hijo de inmigrantes de Esmirna, me contó la historia siguiente. Mi padre tenía su negocio en la calle Gurruchaga, en Villa Crespo. Al lado había un gran conventillo. 2 veces por semana veía llegar un coche que se detenía frente al negocio. De él bajaba un hombre muy gordo y simpático. Le preguntaba a mi padre: ¿cómo estás, turco? Y mi padre le respondía: ¿cómo estás, gordo? Cada vez el gordo me pedía que fuera a la casa contigua a llamar a la turca, su novia. Años después dejé de verlo. A los 17 años solía ir a bailar tango con frecuencia. Una noche llegué a un club donde no había baile, pero sí una orquesta. ¿Y a quién veo en el escenario? Era el gordo que venía a hablar con mi padre.
Grité, gordo, y él me respondió, ¿cómo estás, joven? ¿Cómo está tu padre? Un hombre del público a mi lado me pregunta, ¿lo conoces? Claro, es amigo de mi padre. ¿Sabés quién es? No, es Aníbal Troilo. La insistencia de las personas que entrevisté sobre este tipo de anécdotas muestra, en mi opinión, la rapidez con la que los judíos españoles se aficionaron al tango, al fútbol y a otras costumbres culturales argentinas, y es un reflejo de la importancia que tiene para ellos también la herencia cantada, que es fundamental en la cultura judeo-española. La cultura musical y el canto vocal, la plasticidad de su repertorio. Las temáticas de los tangos se asemejan mucho a la canción lírica judeo-española y sobre todo al rebetico, que es un género musical muy popular, griego, que floreció sobre todo en Esmirna hacia principios del siglo XX. Hacia 1918, la sinagoga, que habíamos mencionado anteriormente, se traslada a otra calle ahí en Villa Crespo, a la calle Acevedo, al 200, e inician el trámite legal para adquirir un terreno. La comunidad cambia de nombre y el 9 de febrero de 1919 se convierte en la comunidad israelita sefaradí de Buenos Aires. Marcos Emanuel relata, no teníamos dinero, ¿cómo íbamos a comprar un terreno? Mandamos comisionistas a hablar con los comerciantes, con los vendedores ambulantes, y juntamos lo que pudimos. Las mujeres visitaban a los inquilinos anunciando, vamos a comprar nuestra propia sinagoga, y así, peso a peso, logramos reunir la suma necesaria. Esta sinagoga entonces se inaugura en 1919 en la calle Camargo al 800, donde existe hoy en día. En el mes de agosto presenté el libro ahí en ese mismo lugar. Es la sinagoga donde se casaron mis padres también hace 53 años. En 1929, o sea, 10 años después de su fundación, la comunidad ya cuenta con 800 miembros. Otra institución importante en el barrio de Villa Crespo fue el Club Social Israelita Sefaradí, fundado en 1922. Según Marcos Emanuel, este mismo dirigente, cito, como íbamos a los bailes ashkenazíes del club italiano casi todos los sábados por la noche, un día nos dijimos, ¿por qué no tener nuestro propio club? Cuando se fundó el club, el entusiasmo fue abrumador, indescriptible. Teníamos reuniones en las que bailábamos al menos una vez al mes. Cada reunión empezaba con una charla cultural. En general, los límites de las comunidades y por consiguiente el acceso a todo este tipo de instituciones estaban bien definidos. Para ser admitido, por ejemplo, a este club israelita sefaradí, había que ser presentado por alguien que ya fuera miembro. De esa manera, según cito lo que me contaron, servía de garantía de buena conducta y buena reputación. Se trataba de una casa muy grande, una casa alquilada, donde escuchaban música, jugaban a las cartas, se podía comer, a veces alquilaban el espacio para celebrar casamientos. Hombres y mujeres acudían para bailar, para reunirse con amigos, y según esta misma fuente, al principio el público era bastante religioso, pero con el tiempo las ideas laicas ganaron terreno. Lo que sí me afirmó es que, a pesar de que se fueron haciendo laicos, siempre respetaban las costumbres judías, y el objetivo de este tipo de clubes, otras comunidades también los tuvieron, era mantener un vínculo entre los jóvenes y el judaísmo. En cuanto a las asociaciones de beneficencia del barrio, encontramos a la más importante que hubo en la época, la Asociación Israelita Pro Medicamentos, que a partir de la década de 1930, ya digamos hacia el final de la época que yo estudié, tenía su propio consultorio médico. El objetivo era proveer medicamentos y asistencia médica a los hogares más humildes de la comunidad.
Les voy a leer otra cita también de Marcos Emanuel. Éramos 10 jóvenes y salíamos todos los domingos a pedir 10 centavos a cada persona para comprar los medicamentos. Yo era el tesorero en ese momento. Cuando sabíamos que alguien estaba enfermo, lo enviábamos a la farmacia de la esquina con una receta firmada por nosotros. En la farmacia sabían que si la receta estaba firmada por nosotros, debían entregar el medicamento gratis. Una vez al mes, pagábamos los medicamentos en la farmacia. Otro testimonio también me contó que habían 5 médicos que ofrecían consultas gratuitas a las personas más pobres. En una época incluso llegaron a tener un aparato de radioscopía y un oftalmólogo. Volviendo al tema de los conventillos, estas construcciones, estas viviendas compartidas, ahí se trataba de un mundo totalmente diferente. Era el mundo de la familia, el mundo de la cultura judía, en el cual la cultura judeo-española estaba muy presente. Como vimos anteriormente, los conventillos tenían 2 o 3 pisos con largos pasillos que rodeaban 1 o 2 patios internos. En los pasillos había una serie de departamentos de 1 o 2 habitaciones como máximo. En cada pieza se acomodaban 1 o 2 familias de inmigrantes. La cocina, el baño y el lavadero, como dije anteriormente, eran compartidos por todos los habitantes. Hacia 1887 había alrededor de 80.000 personas en Buenos Aires que vivían en conventillos, que era un poco más del 25% de la población de la ciudad. Para 1904 ese porcentaje ya baja al 14%. La habitación servía de dormitorio, de comedor, de cocina, sala de juegos. Acumulaban también temporalmente la basura, la ropa limpia, sucia, las mascotas. Se puede imaginar el ambiente. Sin embargo, una vez que la ciudad sigue desarrollándose, la gente comienza a dejar estos lugares. Muchos de las personas que entrevisté me hablaban de esa época con mucha nostalgia, recordando las conversaciones entre los diferentes grupos de inmigrantes, canciones, juegos, etcétera, etcétera. Una cantante y especialista de la música tradicional judeo-española, que se llama Eleonora Noga Alberti, relata: las mujeres sefaradíes se reunían entre ellas, cantaban en la cocina mientras hacían las tareas domésticas o simplemente por diversión. Los hombres salían y ellas se quedaban con los niños. Las mujeres se familiarizaron con las romances, son ellas quienes mejor las conservaron. En el marco de la vida comunitaria, las mujeres desempeñaron un rol central en las asociaciones filantrópicas. Estas se centraban especialmente en la construcción de sinagogas y en salas para eventos sociales. Tal fue el caso de la comunidad de Villa Crespo, que compró el terreno en la calle Camargo donde se construyó la sinagoga, como cité anteriormente. Lejos de sus tierras de origen y de una autoridad rabínica o comunitaria, la filantropía se vuelve el eje alrededor del cual giraba toda la vida comunitaria. Como las comunidades no askenazíes eran mucho más pequeñas que las askenazíes, les resultaba más fácil redistribuir el dinero entre los necesitados. Por eso, la acción filantrópica era la identidad misma de la comunidad. Y como las mujeres la gestionaban, ellas se colocaron en el centro de la vida comunitaria. Las mujeres encontraron en la organización de eventos sociales su lugar en la vida comunitaria y una oportunidad para afirmar su identidad judía. Otra de las instituciones importantísimas de Buenos Aires en general y de Villa Crespo en particular fue el Café Izmir, que curiosamente está ligado a otro café legendario de Buenos Aires, el Tortoni. El Café Tortoni fue fundado en 1858 por un francés, Jean Thuan, siempre hay un francés metido en todos lados, y fue frecuentado por intelectuales y políticos porteños. El propietario del Café Izmir, que lo vemos acá en la foto, Rafael Alejandro Alboger, era el hijo mayor de una familia judía de Esmirna. En Esmirna fue limpiabotas y su hermano vendedor de velas. Los dos hermanos llegan a la Argentina. Rafael, cuando llega, tiene 18 años, se instala en el centro de la ciudad como la mayoría de los inmigrantes y empieza a trabajar como limpiabotas en el Café Tortoni.
Con el tiempo se vuelve camarero y más adelante deja el café Tortoni, compra este café Izmir en Villa Crespo y pasa a ser el dueño y el director del café durante 25 años. Un periodista argentino que trabajó mucho sobre el tema, Carlos Schwarzer, describe la personalidad de Rafael Alejandro Alboger. Era un hombre que inspiraba respeto y al mismo tiempo era muy simpático. Se notaba que tenía mucha experiencia de la vida. En el mostrador del café te enterabas de todas las noticias, buenas y malas. Alejandro Rafael siempre estaba dando consejos. Tenía una presencia difícil de describir, no se le escapaba ningún detalle. También se sabe que tenía muy buena relación con la policía, relación que utilizaba de vez en cuando para ayudar a algún miembro de la comunidad detenido o algún inmigrante que no tenía papeles. El café se hizo muy famoso por su ambiente, su comida, sus veladas festivas. Los hombres jugaban a las cartas, al tablí, escuchaban música oriental, bebían raquí, comían platos orientales. El lugar tenía un largo mostrador, mesas rectangulares y sillas de estilo vienés. Las paredes estaban decoradas con arabescos, dibujos de palmeras y bailarinas. El Café Izmir fue una isla de cultura judeo-española en la ciudad y un lugar muy importante para la diversidad cultural del barrio. Se le consideraba una parte esencial de Buenos Aires y fue reconocido como uno de los cafés importantes de Buenos Aires por la Comisión para la Protección y Promoción de los Cafés de la ciudad. Cerró definitivamente en el año 2000, o sea que existió mucho tiempo. Este café también aparece en una de las grandes obras de la literatura argentina, Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Muchos episodios de esta novela transcurren en el Café Izmir o en la calle Gurruchaga. Les voy a citar un pasaje. Los tres hombres ocupaban una mesa del Café Izmir y la discusión mantenida en lenguaje sirio se mezclaba con otras voces de timbre igual en aquel recinto sobresaturado de anises y tabacos fuertes. Junto a la vidriera, un músico abstraído hería como en sueños el cordaje de una cítara negra con incrustaciones de nácar. Al fondo, las levantadas puntas de un cortinado permitían entrever un interior brumoso, en cuyo interior y sobre un tapiz amarillo se alzaba un alto narguile del cual salían 4 tubos que sin duda llegaban a otros tantos fumadores invisibles. Creo que este pasaje expresa claramente el ambiente que había en el café, corresponde a la perfección con las descripciones que me dieron testigos que habían estado en el café o que encontré también en documentos. Resulta interesante el pasaje sobre la discusión en lenguaje sirio, que podría tratarse de turco, hebreo, posiblemente de judeo-español. Esta confusión coincide también con lo que pude observar cuando busqué en los archivos navales argentinos, donde los pasajeros judeo-españoles aparecían a veces como turcos, a veces como sirios, armenios, levantinos. Por ejemplo, mi abuela paterna apareció con todos esos adjetivos a la vez, en documentos diferentes. Vamos a hablar ahora rápidamente de otros barrios con presencia judeo-española. El barrio de Flores, que se encuentra hacia el oeste de la capital. Hacia 1887 el barrio de Flores, que hasta ese momento también estaba fuera de la ciudad como Villa Crespo, pasa a formar parte de la capital y a partir de ahí su población se multiplica. Los primeros inmigrantes judeo-españoles se establecen en la década de 1920, probablemente siguiendo el desarrollo del oeste de Buenos Aires. En particular, en este barrio habían judíos de Esmirna y de Aydín. El primer lugar de reunión religiosa, de servicios religiosos, fue una zapatería de un matrimonio que se llamaban Sadrás, que estaban en una avenida muy importante del barrio de Flores, la avenida Rivadavia. Al igual que en otros barrios, al principio los servicios religiosos y fiestas se celebran en casas particulares. Con el tiempo, este grupo encuentra una casa con 8 habitaciones en la misma avenida Rivadavia y la comunidad elige el nombre de Ahavat Ahim. Cuando la comunidad comienza a crecer y la situación económica mejora,
se trasladan a otro sitio en la calle Campana al 200. Junto a la sinagoga de la calle Campana, la comunidad abre también un centro cultural, siguen la misma forma de operar que las otras comunidades. Abren entonces un centro cultural que se llamó la Unión Juventud Israelita de Flores, que en un momento cambió de nombre y se hizo muy conocida. AISU fue una institución muy conocida en un momento. A medida que la situación económica de los inmigrantes mejoraba, la comunidad crecía. Empiezan a organizar actividades recreativas, juegos de cartas, deportes para los miembros, etc. Pero al mismo tiempo, como consecuencia de esta movilidad social ascendente, algunos empiezan a mudarse a otros barrios, abandonando poco a poco la comunidad. Los que permanecen en el barrio de Flores, con un nivel socioeconómico más bajo, empieza a suceder un fenómeno de que esta comunidad empieza a traer judíos de origen ashkenazí, hasta el punto que los dirigentes, que eran todavía judío-españoles de la comunidad, tienen miedo de que se mezclen las dos comunidades y deciden cerrarla. Más adelante se vuelve a abrir como satélite de la sinagoga de Villa Crespo de la calle Camargo. Como para ver que las relaciones adentro de la comunidad tampoco fueron siempre fáciles. En otro barrio, el barrio de Colegiales, se instalan los judíos de Rodas. Colegiales es un barrio que está ya un poquito más al norte de Buenos Aires, que era en esta época una zona donde iban de vacaciones los estudiantes de Buenos Aires. Los primeros inmigrantes judío-españoles que llegan al barrio eran procedentes de las islas del Egeo, sobre todo Rodas, Quíos y Kos. Llegan al principio del siglo XX. También, igual que en los otros barrios, jóvenes con familias o grupos de amigos que venían en búsqueda de trabajo. Se instalan en el centro de la ciudad y más adelante entonces se van hacia Colegiales, hacia este barrio donde había más lugar, más espacio, buscando, digamos, mejores condiciones de vida. Uno de los testigos de origen de Rodas, Salomón Notrica, me contó, cito: tal vez porque la gente vio que una persona se trasladaba a Colegiales, luego otra, y finalmente todos se trasladaron a Colegiales. Al principio estábamos juntos con los judíos de Izmir y Istambul. Teníamos casi el mismo rito. Pero recuerdo que un día mi tío, Ayer al-Hadef, quiso leer la Haftará y no le dejaron. Así que se enfadó y formó un grupo aparte, compuesto exclusivamente por judíos de Rodas, y así surgió esta comunidad. Esto fue confirmado por un conocido que tengo en Buenos Aires, que es el nieto de este Ayer al-Hadef, o sea que es una historia real. El 2 de noviembre de 1929 se funda el Centro Cultural y Recreativo Shalom, y en 1937, cuando obtiene personalidad jurídica, se convierte en la Sociedad Israelita Sefaradí Shalom. Recibe el mismo nombre que el Templo de Shalom de Rodas, que fue un templo muy importante. Los objetivos de la asociación, según lo declara en el acta, es mantener el culto judío según el ritual sefaradí, para lo cual se construye entonces una sinagoga. José Tarica, que fue otro de los miembros fundadores de la comunidad, cuenta: la institución Shalom se fundó en 1929, pero no teníamos una sede fija. En la década de 1930, mi padre ganó la lotería y con el dinero compró una casa en la zona de Colegiales. Era una hermosa casa donde el grupo Shalom se reunía para los servicios de oración. No fue hasta mucho más tarde, en 1935 o 1937, que el mismo grupo apoyó la idea de crear una sinagoga Shalom propiamente dicha. Recibieron una donación de terreno para construir el edificio que aún existe. En los primeros años, como la comunidad de Esmirna, tampoco esta comunidad tenía rabino. Se elegía un voluntario que cantaba, que celebraba los oficios, los servicios los viernes y los sábados, que leía la Torá, etc. Al mismo tiempo, ellos también fundan una asociación benéfica femenina, La Unión, para ayudar a las familias pobres. El periódico La Luz, periódico
este periódico argentino, judío argentino, informaba que en las fiestas nacionales y judías se repartía ropa y comida a los pobres. También se proporcionaba ayuda económica hacia los más necesitados. Otro barrio con presencia judeo-española fue el barrio de Almagro, que está más cerca de, digamos, más como yendo de Villa Crespo hacia el centro. Sobre esta comunidad que era de judíos de Estambul encontré muy poca información. Sé que se fundó hacia el final del periodo estudiado, o sea, hacia 1930, por también judíos que habían de Estambul, que se habían instalado en el centro de Buenos Aires, después se fueron mudando hacia Almagro. Abren un primer templo en la calle Tucumán, al 3100, y luego se instalan en la calle Salguero, al 700, que es un lugar donde hasta hoy en día funciona el Centro de Investigación y Documentación de la Cultura Sefaradí, el CIDICSEF, en ese mismo edificio. El último grupo, el más pequeño de todos, les decían los Yerushalmim, eran judíos de Palestina, judíos que vivían en Jerusalén, en Safed, en Tiberíades, etc. Por eso les decían los Yerushalmim. Yerushalmi en hebreo quiere decir alguien que vive o que es de Jerusalén. Y ellos son los únicos que además del judío español hablaban también hebreo. Llegan, también hay poca información sobre este grupo, llegan más o menos hacia 1909 y se instalan en el barrio de Once, ya más cerca, bastante más cerca del centro de la ciudad. También una comunidad muy chiquita y con muy poca información. Bueno, ya terminamos, les voy a mostrar 2, 3 fotos de mi familia más personales. Esta es una foto donde aparece mi abuela paterna. El tema es que no sabemos cuál, o sea, pueden ser dos, la que está a la derecha o la que está a la izquierda. Con mi padre, mi tío y mis primos tenemos un debate que todavía no logramos definir. A mí me parece que es la que está a la derecha, pero bueno, puede ser que ella es la hermana y que ella es la que está a la izquierda. En todo caso, esta es una foto, no sé bien de qué año es, la tenía una prima de mi papá en su colección de fotos. Y esta es otra foto que encontré en la casa de la prima esta, que parece ser más antigua todavía. Están estas dos mujeres que la prima de mi papá tampoco sabía quiénes eran. Y del otro lado está esta inscripción que ven acá, que no sé si se ve bien, está escrita está escrita en judeo español, en un alfabeto que se llama solitreo, es una manera de escribir, es uno de los alfabetos hebreos que se llama Rashi, pero escrita a mano. Muy difícil de descifrar. Me la llevé a Francia y estuvimos trabajando en la universidad bastante y logramos descifrar solamente esto, que parece ser, se los voy a leer, creo que van a poder entender: Amil lamencho o lameshko de ver a rapavos fin de mañana, esta noche echavos derecha a levantavos tu huerta. Que sobre todo el final quiere decir: esta noche acuéstate derecha y levántate torcida, por lo cual debe ser una especie de maldición. No sabemos quiénes son, por qué les escribieron eso, por qué la prima de mi papá la conserva, a mí me daría miedo, pero bueno. Bien, entonces, para cerrar esta presentación, lo que quisiera subrayar es que los judíos españoles de Oriente, en Buenos Aires, representan entonces una comunidad invisible y al mismo tiempo fundamental. ¿Por qué invisible? Porque durante décadas quedaron a la sombra del relato dominante de la inmigración judía, que está centrado principalmente en la experiencia ashkenazí. Incluso ahora en agosto, cuando estuve en Buenos Aires presentando el libro, me sorprendió la cantidad de argentinos judíos que tampoco conocen prácticamente nada de esta historia. Al mismo tiempo, fundamentales porque construyen una red comunitaria sólida, activa, con sus propias instituciones, prácticas culturales y formas de organización social.
a través de sinagogas, asociaciones de beneficencia, clubes, cafés y sobre todo a través de la vida cotidiana en barrios como el Centro, Villa Crespo, Colegiales, Flores. Los judíos españoles supieron mantener una identidad específica, heredera del mundo otomano y de Sefarad, de España, ya más a la lejanía. Este relato nos recuerda que la identidad no es ni fija ni homogénea, que es más bien el resultado de vínculos, de adaptaciones, decisiones individuales y colectivas. En ese sentido, la experiencia judeo-española en Buenos Aires es una historia de resiliencia, creatividad y pertenencia. Se trata de una minoría dentro de otra minoría, que muestra las dinámicas y los procesos de agrupamiento identitario que tuvieron lugar durante su adaptación a la nueva sociedad en Argentina. En mi opinión, en el caso de los judíos españoles, el hecho de haber pertenecido dentro del Imperio Otomano a una sociedad multilingüe y multireferenciada facilitó su instalación en Argentina. Y un historiador argentino que se llama Mario Cohen, que es también descendiente de judíos turcos de Estambul, me dijo que para los judíos otomanos el hecho de instalarse en Argentina fue de alguna manera como un regreso a Sefarad. No sé si fue realmente así, pero en todo caso es una afirmación potente. Muchas gracias. Y si tienen ahora sí alguna pregunta, acá hay un micrófono que anda dando vueltas. Javier, vaya conferencia más buena que has dado. Madre mía. Gracias. Te felicito. Quería preguntarte, ¿la ley Avellaneda que tú has nombrado discriminaba a los judíos o No. era para todos los inmigrantes que iban para ahí? Tú has dicho que lo actualizaba. Y quería preguntarte, la comunidad judía de Villa Crespo, ¿cuántos más o menos hay calculado de descendencia sefardita? ¿40.000 por ahí? O sea, en el periodo que yo trabajé era... Ahora no sé, la verdad que no sé ahora cuántos. Y quería preguntarte por qué la preferencia de los sefarditas por Uruchaga y por Corrientes, Baquenachí, y los términos Esnachi y Bureka. ¿Qué significa eso? Bureka y Esnachi. Y quería preguntar, y esa es la segunda pregunta, una simpática. Y la tercera, siempre había una buena relación entre los judíos en general, Esnachi y sefarditas, con los turcos, sirios, libaneses, no da igual. Siempre había una relación. ¿Por qué se rompió por la guerra de 67? Toda esa relación se ha roto, que era muy bonita, siempre había una confraternidad entre todas las comunidades turcas y judías. ¿Por qué se ha roto desde el 67 con la guerra de los 7 días? Y la última es si existe el antisemitismo en Argentina ahora, ¿existe todavía o está más suave? Bueno, son muchas preguntas. Voy a armar una nueva conferencia respondiendo. Sí. Los términos burrecas corresponde a... A ver. No, era... A ver, no. Había... Burecas es una especie, son como unas empanaditas... No, en realidad Corrientes es una avenida que cruza el barrio de Villa Crespo y va hasta el centro. Gurruchaga es una calle que está entre Villa Crespo, bueno, en parte en Villa Crespo. Corrientes y Gurruchaga, esa esquina es como el centro de Villa Crespo. Los askenazíes estaban instalados en Villa Crespo y los sefaradíes también, o sea, las dos comunidades estaban instaladas en el barrio. ¿Por qué lo eligieron? Es un poco lo que decía a principios del siglo XX, con el desarrollo industrial de Argentina se instalan estas dos industrias del calzado y del cuero en Villa Crespo.
empieza a haber muchísimo trabajo, muchas viviendas que se construyen, entonces atrae no solamente a los judíos, atrae inmigrantes también de otros lugares, ¿no? De hecho, habían unos conventillos muy famosos en Villa Crespo. Uno de los testigos que entrevisté vivió de chico en uno de estos conventillos y él me decía que jugaba con italianos, españoles, o sea, había gente de todos lados. Entonces, el barrio ese en general atrajo inmigrantes que estaban buscando trabajo. Después, con respecto al... Sí, en el... Armonía no sé. Bueno, esto ya, digamos, estamos yendo como mucho más lejos del periodo que yo estudié. En la época que yo estudié, los judíos gozaban, digamos, del estatuto de dhimmi, que es la minoría, digamos, dentro del Islam. Entonces, como minoría monoteísta, tenían que pagar un impuesto, pero si no, gozaban, digamos, de cierta libertad. Pero sí, a lo largo de la historia del Imperio Otomano hubieron también casos de violencia, o sea que no siempre fue... después ya por lo más moderno, ya es un tema entrar en política más moderna, que me parece que no es el lugar, además tampoco es tanto mi especialidad. Y por último, lo del antisemitismo. Bueno, yo hace mucho que... yo me fui a Argentina en el 2007. Yo, no sé, acá mis compatriotas quizás saben más que yo. Yo voy seguido a Argentina por lo menos una vez al año. Yo sinceramente personalmente no siento antisemitismo. No digo que no exista, pero no es algo que yo o mi familia, amigos, me hayan hablado de eso, digamos. Pero de nuevo, hace mucho que no vivo en Buenos Aires o en Argentina. Puedo hablar más de París en ese sentido que de Argentina. Así que ahí también, no sé. No sé si hay más preguntas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por el libro. Gracias. Tengo un montón de preguntas, un montón. Bueno, dale. Pero voy a priorizar. La primera pregunta es consultarte sobre la relación, que en realidad tiene una afirmación que la tiro como disparador, dentro de la misma comunidad judía, cómo era la relación que ha sido siempre como un poco media como tirante entre askenazíes y sefaradíes, esto de te vas a casar con un turco, digo que lo habrás escuchado también en tu familia, y que, digamos, un poco que puedas contar sobre esa relación, cómo ha sido, siendo que era una minoría, que ahora veo por los apellidos que no son tan minoría, que son apellidos que en Argentina circulan mucho, y que la aseveración o la afirmación que hago es que tal vez tiene que ver con esta invisibilidad, con que tienen apellidos más comunes, entonces es más fácil pasar desapercibidos en el resto de la inmigración. Y la segunda pregunta me la olvidé, pero te la hago después que me voy pensando. Así yo te respondo. Bueno, sí, es un tema, ese tema no entré en ese tema en la presentación, sí hablo de eso en el libro. Las relaciones adentro de la comunidad judía fueron complicadas. En Buenos Aires, así como, bueno, lo son en otros lugares también. Entre ashkenazíes y los grupos sefaradíes, sobre todo al principio del siglo XX, de la época cuando recién estaban llegando, prácticamente no había cero contacto o muy poco. No habían, digamos, relaciones, incluso hubo mucha tensión en torno al tema de los cementerios. Los judíos de Esmirna, por ejemplo, al principio enterraban a sus muertos en una parte del cementerio ashkenazí, en Ciudadela, al oeste de Buenos Aires, pero hubo muchísimos problemas. Hubo, por ejemplo, un rabino ashkenazí que hizo una crítica hacia los marroquíes, diciendo que tienen costumbres primitivas de entierro, etcétera. O sea que había mucha tensión. Creo que igual la mejor manera de responder a tu pregunta es contarte la historia de mi abuela. Creo que la ilustra muy bien. Mi abuela, entonces turca de Esmirna, se enamora de mi abuelo originario de Odessa.
Los padres de mi abuela, cuando descubren que se quiere casar con un ashkenazí, se enojan, intentan prohibir el matrimonio, ella se casa igual y entonces la expulsan de la familia, cortan con ella toda relación y mi abuela, no, digamos, desde ese momento no tuvo más relación con su familia. Al punto ella falleció relativamente joven, se enfermó, y su último deseo fue ser enterrada en el cementerio judeo-español, el cementerio sefaradí, que estaba dirigido en ese momento por su primo, y su primo no aceptó porque estaba casada con un ashkenazí. O sea que creo que eso explica bastante bien. Después sí, entre los judeo-españoles, o sea, los locutores de ladino, y los judíos sirio-libaneses, sí hubieron, por ejemplo, colaboraron con el tema del cementerio. Cuando no funcionó con los ashkenazíes, terminaron colaborando, comprando juntos un terreno, y en otras digamos, cosas también pudieron colaborar. Creo que tiene que ver con el hecho de que ambos grupos venían del Imperio Otomano, entonces facilitó un poco, digamos, si bien no tenían el mismo rito, no tenían la misma lengua, pero sí facilitó un poco más la colaboración. Y de hecho es interesante también, hablé del barrio de Villa Crespo, pegadito a Villa Crespo, como yendo más para Palermo, del otro lado de la avenida Córdoba, se instalaron los armenios, turcos musulmanes, sirios musulmanes, o sea que de alguna manera reconstruyeron el Imperio Otomano en miniatura en Buenos Aires. Eso es también muy interesante. La segunda pregunta, ¿te acordaste? Me acordé, pero breve, porque si no me van a matar. Dale. Sé que escapa un poco a tu trabajo porque estás sentado en Buenos Aires, pero ¿en qué otras ciudades de Argentina se instalaron también los sefaradíes principalmente? Buena pregunta. Hace principios de septiembre mandé un proyecto para pedir fondos para seguir este trabajo, porque hay muchísimo todavía por contar, y en parte es eso, los judíos españoles, muchos grupos se fueron de Buenos Aires en algún punto, se instalaron en Córdoba, en Tucumán, algunos en Salta, pero después los de Salta se fueron, pero en Tucumán sigue habiendo una comunidad. Córdoba ahora no estoy seguro si sigue existiendo, pero sí hay, bueno, o sea, y no sé si en Santa Fe, ahí no estoy tan seguro, pero sí se fueron hacia otras provincias, y bueno, eso espero poder seguir de 1930 en adelante, sería la idea, así que sí. No sé si hay más preguntas. Y bueno, el libro está afuera, así que si quieren hojearlo, comprarlo, regalárselo a alguien. Muchas gracias.